Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Cardano y la compararemos con otras criptomonedas para ver la gran fuerza relativa que tiene en comparación. Así que empezamos. Bueno, aquí tenemos ya directamente Cardano. Ya a simple vista os podéis dar cuenta que mientras todas las criptomonedas están testeando esta zona o incluso han roto este nivel, la media móvil de 50 semanal, Cardano en cambio se mantiene en el mismo precio exacto que, por ejemplo, el 22 de marzo. Vamos a ver Bitcoin cómo estaba el 22 de marzo. Y así nos hacemos una idea del potencial alcista que tiene Cardano. 22 de marzo, la semana del 22 de marzo, Bitcoin estaba en 55.000. Actualmente ha caído un 37% después de las últimas recuperaciones. En cambio, Cardano, desde el 22 de marzo, semana del 22 de marzo, vamos a ir, ha subido un 10%, ¿vale? Entonces, ya la fuerza relativa es bastante impresionante. Si vamos a gráfico diario, podemos ver que se mantiene aún dentro de este rango y da la sensación como que mires cuando mires el precio de Cardano siempre va a estar más o menos sobre los 1,20. Y es cierto, ¿no? Recordar que cuando todas las criptomonedas estaban desacelerando, Cardano estaba marcando máximos históricos y cuando todas las criptomonedas empezaron a romper todos los niveles de soporte posibles, Cardano se mantuvo en esta zona. Entonces, si miramos el gráfico semanal, vamos a ir a ello, la Bull Market Support, vemos que este indicador es bastante importante, marcando los niveles de soporte tendenciales. Actualmente Cardano ha hecho el amago de romperlo 2 veces y sigue manteniéndose por encima. Sí que es verdad que se ha dado la vuelta, algo que no pasaba desde pues la primera vez que pasó fue la semana del 14 de septiembre. Finalmente fue una pequeña consolidación para dar el gran movimiento alcista. Bueno, Cardano sigue en este punto. La semana pasada estuvimos cerca o parecía que podíamos llegar a cerrar por debajo por primera vez. Fijaros que aquí se cerró solo 2 veces, solo en 2 ocasiones cerramos por debajo y la semana pasada parecía que podíamos volver a cerrar. Finalmente formó esta gran low test y se mantuvo por encima, nunca mejor dicho, del nivel de resistencia, sobre los 1,33 más o menos, ¿vale? Entonces, si vamos a Ethereum, por ejemplo, vamos a compararlo, vemos como Ethereum, pese a mantener más o menos esta zona en el Bull Market Support, la semana pasada ya cerró por debajo, ¿vale? Le estaba aguantando un poco el tirón a Cardano, pero finalmente acabó cerrando por dentro y bueno, pues esta semana veremos lo que sucede. Comparando, por ejemplo, Cardano con Bitcoin, vamos a ponerlo, podemos ver cómo el movimiento alcista es enormemente superior. Llevamos superando a Bitcoin casi sin parar desde diciembre del año pasado. Vamos a hacer los cálculos. Hemos llegado a estar casi un 1000% superando a Bitcoin y actualmente estamos en un 642. Al final tiene mucho mérito que Bitcoin, dentro de un movimiento como estamos, en el que toca los 35, vuelve a 30, toca casi los 40, rompe los 28. En un movimiento así de Bitcoin, tiene mucho mérito que Cardano le está aguantando el tipo y está manteniendo una única corrección. O sea, al final sí que es cierto que en este último tramo, desde el 17 de mayo, Bitcoin ha estado, pues bueno, relativamente superando a Cardano. Si os fijáis, mantiene esta zona de aquí, pero bueno, al final es normal que pues se formen, este tipo de correcciones. Si nos fijamos en el gráfico a largo plazo, lo único que estamos haciendo, vamos a ponerlo de otro color para que lo veáis mejor, lo único que estamos haciendo es formar correcciones, ¿vale? O sea, no es nada preocupante dentro de una tendencia alcista, pues, como veis, mejoramos mucho, pullback, mejoramos mucho, pullback, mejoramos mucho, pullback. Pues bueno, lo más lógico es que después de mejorar mucho, pullback, luego pues volvamos a mejorar mucho, ¿vale? Entrando ya en comparación con Ethereum directamente, por ejemplo, vamos a poner ADA contra Ethereum.
Ya hemos visto en los distintos gráficos que está mucho mejor, pero si entramos ya directamente en gráfico ADA contra Ethereum, vemos como la última vez que analizamos este gráfico, estábamos justo en esta zona, esta vela semanal de aquí tan potente. Y ya os comenté que me gustó mucho porque no únicamente rompimos estos niveles de resistencia en un impulso súper importante, sino que después de volver en forma de A, B, C a entrar dentro de esos niveles, lo que hizo el precio fue desacelerar en gráfico semanal y crear una enorme envolvente alcista que fijaros dónde colocó el precio. Esto ya comentamos que era una muy buena señal. Bueno, se ha desacelerado un poco el movimiento, pero sí que es cierto que estamos por encima de esos niveles. Al final es lo mismo que Bitcoin. Estamos superándolo con creces y estamos marcando ya desde esta zona de aquí, desde estos niveles de aquí, de septiembre del año pasado, un nivel de soporte de resistencia muy claro. Vamos a quitar el Bull Market Support, pero si te dejamos la media móvil de 50 semanal, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, marcando ya una zona de contacto clara. Por lo tanto, no sería extraño, pues bueno, ver si sigue esta pequeña desaceleración, la media móvil semanal se puede acercar más, pues bueno, ver una especie de pullback hasta este nivel para una continuación alcista, ¿vale? Al final es especular mucho, ya que lo único que vemos 100% aquí es la fuerza relativa que tiene. Si ponemos en gráfico mensual, fijaros, impulso, corrección, impulso. Si ponemos incluso Fibonacci, sabéis que los niveles de Fibonacci de retroceso pues marcan zonas óptimas de pullback. Pues bueno, como veis, ha tocado este nivel de aquí, que tengo aquí marcado, en la zona de 0,0040, es el nivel de, lo voy a marcar así para que lo veáis mejor, este punto de aquí es 0,75, retroceso de Fibonacci. Como veis, lo toca y ¡pam!, acto seguido se mete para arriba otra vez. Por lo tanto, como veis, la fuerza relativa sigue siendo impresionante. Vamos a hacer una comparación entre, ya lo vais a ver, ADA USD, y lo vamos a comparar. Vamos a comparar el ADA USD contra el DOT USD. A ver, que he puesto algo mal. Sí, he puesto contra DOT USD. O sea, Cardano contra Polkadot. Como veis, el gráfico diario ya se ve, es tremendamente alcista. Desde principios de abril, perdonad, vamos a calcular el recorrido. Hemos subido un 236%. En este punto estamos ya marcando nuevos máximos históricos, por lo tanto se sigue viendo el gran potencial de Cardano en otras criptomonedas que incluso pueden ser parecidas o pueden competir en ese sentido por mejorar a Ethereum en ciertos aspectos, ¿vale? Pues Cardano mejorando de manera evidente a Polkadot. Incluso vamos a poner el gráfico de Polkadot aquí para que lo veamos claro, ya que es bastante interesante, ya lo veis. Si ponemos la Bull Market Support, vemos como Polkadot ha hecho algo que aún no ha hecho Bitcoin. Después del gran impulso de aplanarse Polkadot, como la mayoría de criptomonedas, después de romper la Bull Market Support, como hizo Bitcoin, la ha testeado en forma de resistencia y ha marcado un lower high, o sea, un máximo decreciente. Esto es lo que hemos comentado en Bitcoin en otros vídeos. Voy a ponerlo un momento para que lo veáis. Antes de continuar, lo voy a marcar para verlo enseguida. Ponemos aquí Bitcoin. Como veis, Bitcoin ha hecho lo mismo que Polkadot, pero no ha llegado a testear esta zona como resistencia, ¿vale? Es lo que hemos comentado en anteriores ocasiones de que, aunque Bitcoin suba un 30%, puede llegar aquí, testear esta zona y volver a caer, porque si esto ha sido anteriormente soporte, ahora puede ser resistencia, ¿vale? A Polkadot le ha pasado exactamente eso. Ha roto este nivel. Tenemos menos datos de Polkadot, lógicamente, que de Bitcoin, y la ha testeado como resistencia y ha dado incluso un mínimo decreciente, ¿vale? Entonces, aquí ya no se junta solo la fortaleza de Cardano, sino que también se junta la debilidad de Polkadot. Por eso el gráfico de Cardano contra Polkadot es tan alcista, ¿vale? Lo podemos comparar incluso con Litecoin, por ejemplo. Ponemos ADA USD y ponemos LTC USD.
pues vemos exactamente lo mismo. Al final es muy similar a Polkadot, al menos en este tramo final, donde ya hemos visto también que Polkadot se impulsaba, hacíamos un poco así en ADA Polkadot y al final rompíamos. Pues lo mismo en ADA contra Litecoin. Gráfico súper alcista desde diciembre del año pasado, un 757%, es que es increíble. Con Polkadot era más o menos un 300%, pues en este caso un 700%. Fijaos en gráfico semanal como la Bull Market Support, vamos a quitar la media móvil de 50, es resistencia dinámica clarísima en la caída, soporte dinámico menos en esta zona que se rompe con fuerza, es soporte dinámico en la subida y aquí el último testeo de esta zona y luego arranque muy alcista. Al final seguimos estando también en subida libre y nada, pues veremos cómo avanza los próximos días. Estamos viendo una pequeña desaceleración. La semana pasada, como veis, fue súper alcista, pero sí que es verdad que las anteriores fueron un poco de desaceleración. Al final, muchas veces cuando rompemos un nivel de máximos históricos o de soporte y resistencia, viene a dar lo mismo. El precio, después de romper, entran muchas liquidaciones para que, pues bueno, posteriormente se testee como soporte en este caso y podamos seguir con la tendencia alcista. Entonces lo voy a dejar por aquí. Al final quería un poco pues reflejar la fuerza relativa que tiene Cardano respecto a otras criptomonedas, algunas más similares, otras menos. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.